Yo sé que el Señor nos va a hablar. Gloria a Jesús. Vamos a buscar en Mateo capítulo 16, el verso 13. Gloria al Señor. Y vamos a ver qué la palabra del Señor nos dice. ¿Qué tiene Dios para nosotros en esta mañana? Gloria a Jesús. Mateo capítulo 16, el verso 13. Alabado sea el nombre del Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Jesús. Hay poder en Jesucristo. Gloria a Dios. Capítulo 16 de Mateo, el verso 13. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Leemos en el 14. Y ellos a unos decían Juan el Bautista, otros decían Jeremías, otros algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Alabado sea el Señor. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora me presento delante de ti, dándote gracias, Señor, porque sabemos que estás en esta mañana con nosotros, Señor, aquí en medio de tu pueblo, de tu iglesia, la que compraste a precio de sangre. Señor, sabemos que tú has de hablar a nuestras vidas y sabemos que esta palabra va a ser viva y eficaz para con cada uno de nosotros. Padre, gracias, Señor, porque tú siempre nos escuchas y siempre estás atento, Señor, a nuestro clamor, y eres, Señor, aleluya, propicio a nuestras necesidades. Bendícenos, Señor, y glorifícate en cada hermano aquí presente y en aquel que viene de camino, si viniera alguno, y en aquellos que por una razón u otra no pueden estar con nosotros, Señor. Permite que la bendición los alcance donde quiera que estén. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos todo y te damos gracias. Amén. 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 Se puede sentar. Gloria a Jesús. Hacía tiempito que no me paraba aquí. Esto de la pandemia ha cambiado muchas cosas. Realmente la vida no es igual. Es algo sin precedentes. Donde, hermano, quiéralo usted o no, en cierta forma perdemos la sensibilidad. ¿Te escuchó eso? Quiéralo o no, en cierta forma perdemos la sensibilidad. Hace un tiempo atrás, el escuchar que gente había muerto por tal causa era un escándalo, era algo que nos afligía, nos desesperaba y nosotros realmente eso nos estremecía como pueblo de Dios. Sin embargo, hoy escuchamos de miles de personas, aleluya, en el mundo muriendo a causa de esta pandemia. Hermano, muchas veces vivimos como que acostumbrados a eso. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en esta mañana el Señor te dice: no pierdas la sensibilidad. Hay mucho por qué orar, hay mucha necesidad, mucha gente con hambre. Uno puede tener necesidad de muchas cosas, hermano, pero cuando se trata de la necesidad física, del alimento que nos sostiene, hermano, es otra cosa. ¿Y sabe qué? Hay gente que no lo tiene. Mas, sin embargo, en Puerto Rico, según las estadísticas, se bota comida por montón. Desde que se coge el plato de comida, se come la mitad y lo demás se bota. Hay veces que se hace el caldero de arroz y los muchachos hacen sándwiches. Y termina 3 días en la nevera, hermano, pues. No hay conciencia real, aleluya, en lo que tenemos como bendición de parte de Dios. El pan no nos ha faltado, amados hermanos. La bendición de Dios no ha faltado a su pueblo. Se cumple la palabra dicha por David, que dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que bendiga el pan. Y creando conciencia en base a esto, ¿verdad? Y como debe ser nuestra oración para con los necesitados. Si se hubiese usado el dinero, ¿verdad?, que hay en el mundo, que hay en el Vaticano para combatir el hambre en este mundo, hermano, lo hubieran erradicado. Pero no es la prioridad. Hay armamentos nucleares que comprar.
Hay transbordadores que hay que enviar para el espacio y son millones de millones, alabado sea el nombre del Señor. Usted va a lograr aquello que a usted le dé prioridad. Y yo no sé, hermano, Dios desde que nos llamó nos ha dado una nueva identidad. Y yo no sé cuántos valoran y a qué nivel la identidad nueva que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Y de eso mismo vamos a estar hablando en esta mañana. Vamos a hablar de la identidad del cristiano, lo que nos identifica a nosotros como siervos de Dios. Aquí en este libro de Mateo, en el capítulo 16, verso 13 en adelante que leímos, Jesús comienza, ¿verdad?, a sacar lo que había dentro de sus discípulos por medio de una pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él mismo. Unos dijeron, bueno, Elías. Otros decían Jeremías. Y otros decían, pues quizás alguno de los profetas. Pero la pregunta no iba en base a lo que pensaban los demás, sino a lo que pensaban ellos. ¿Y vosotros qué decís de mí? ¿Qué dicen de quién soy yo? Alabado sea el nombre del Señor. Porque Jesús quería que estuvieran conscientes de quién estaba con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Y la bendición que habían recibido. Si nos adelantamos el relato, ellos comprendieron esto mucho después. Aún algunos lo comprendieron después que Cristo subió al cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Algunos mientras se le manifestó esos 40 días después de haberse levantado entre los muertos. Porque si analizamos a Santiago, ¿quién era Santiago? Hermano de Jesús. ¿Cuándo creyó Santiago? Cuando Jesús resucitó. Porque en un momento dado le dijeron, mira, tu madre y tus hermanos te procuran. Y Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque aún sus hermanos no creían, le decían, si dice quién eres él, vete a conocer. Pero Jesús sabía que su hora no había llegado. Pero una vez resucita y lo ven, aleluya, que se levantó de entre los muertos, entonces, ¿quién no cree? Y de ahí surge Santiago, uno de los pastores, aleluya, que nos enseña el Nuevo Testamento. Un hombre que se dio a Dios de todo corazón, alabado sea el nombre de Jesús. Fíjense cómo es la gracia y la misericordia de Dios. Que hay personas, aleluya, que no creen porque no ven. Mas sin embargo, Dios les da la bendición de que vean. Alabado sea el nombre del Señor. Pero dijo algo más, aleluya, más bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Todavía yo creo en Dios. Todavía yo creo que Dios hace cosas extraordinarias. No impese, aleluya, la amenaza que tenemos de ese coronavirus que anda por ahí. Gloria al nombre del Señor. Yo sigo diciendo que Dios hace cosas grandes. Alabado sea el nombre del Señor. Y en esta mañana, como les dije al principio, vamos a estar hablando de la identidad del creyente. Podemos pensar muchas cosas de Dios, hermano. Pero si analizamos qué Dios piensa de nosotros, gloria al nombre de Jesús, ¿cuál será la respuesta de Dios? ¿Cuál será la respuesta, aleluya, que nos hace poner los pies en la tierra? Que nos hace estremecernos, gloria al nombre del Señor. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y vosotros qué decís que yo soy? Fíjense cómo es Dios, que siempre en medio de todo, en medio del pueblo, en medio de la multitud, siempre inspira a alguno. Y en este caso, inspiró a Pedro. Aleluya. Eso es característico de Pedro, ¿verdad? Siempre hay un pie al frente. Siempre, ¿verdad?, era controversial, impulsivo, gloria al nombre del Señor. Siempre tenía una respuesta para todo. Alabado sea el nombre del Señor. Y el verso 16 dice, respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la respuesta que le dio Pedro a Jesús en base a su pregunta.
¿Qué dijo Jesús en base a esa respuesta? Jesús respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos creen que Dios revela todavía? Dios revela, hermano. Dios revela, alabado sea el Señor. Lo que pasa es que muchas veces nos arrodillamos a orar y oramos y oramos y hablamos y no dejamos que Dios hable. Nos levantamos en el nombre de Jesús y nos vamos. No esperamos la respuesta de parte de Dios. En un momento dado, Jesús siendo confrontado por Pilato, Jesús le habla de la verdad. Si mi reino fuera de este mundo, los míos pelearían por mí. Mas sin embargo, Pilato le pregunta: ¿y qué es la verdad? Pero dice la Biblia que no esperó respuesta, sino que salió la gente. Aleluya, ¿qué vamos a hacer con este? Yo no hallo delito ninguno en él. Pero tenía una responsabilidad Pilato porque era el líder. Él podía decidir encima del pueblo, porque para eso lo nombraron. Usted sabe que si usted vota por alguien, usted está dando el derecho suyo para decidir, aún en contra suya. ¿Qué le dijo Dios al pueblo cuando pidió rey? Vete y dile al pueblo lo que ese rey va a hacer con usted. Va a tomar sus hijos para la guerra, va a tomar sus hijas para los campos. Alabado sea el nombre del Señor. Y ustedes no van a poder hacer nada, porque ustedes le están dando autoridad sobre ustedes y sobre su familia. Va a quedarse con sus campos, con sus ganados. ¿Y sabe qué dijo el pueblo? Queremos rey. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjense lo que es un pueblo que pierde su identidad, porque Dios lo escogió para que fuera diferente de todos los pueblos, y para que todos los pueblos en cierta forma lo envidiaran. Mas sin embargo, Israel, siendo escogido, terminó envidiando a todos los pueblos. Querían a alguien quien pudiera ver. Le dijeron: mira, pon rey sobre nosotros, porque Samuel, ya tú estás bien y tus hijos no andan bien delante de Dios. Así es que pidieron rey. Y Dios dijo: ¿quieres rey? Pues vamos a rey. Para que usted vea lo que es un pueblo que menosprecia, aleluya, la identidad que Dios le dio. Porque Samuel lloraba y Dios le decía: no llores, porque no te desechan a ti, sino me desechan a mí, quien los escogió, quien los guió por el desierto, aleluya, que nada le faltó, ni pan, ni sombra de día, aleluya, ni la columna de fuego de noche. Mas sin embargo, era un pueblo que no entendía los propósitos de Dios para con ellos. Un pueblo duro de servicio, un pueblo sin entendimiento. Si usted busca en Deuteronomio capítulo 7, verso 7, dice la Biblia que Dios escogió el pueblo más insignificante que había. Pero el verso 8 dice que lo escogió por amor, aleluya, y por la promesa que había hecho a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios cumple sus promesas, no impese, aleluya, nuestra conducta. Y hubo un conferenciante que yo escuchaba y él decía que la identidad determina tu comportamiento. Tu identidad determina tu comportamiento. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una identidad. Desde que nacemos tenemos una identidad que se va desarrollando con nuestro crecimiento y sobre aquello, ¿verdad?, que recibimos, sea académicamente, sea espiritualmente, por medio de la palabra. Es lo que nos va a formar como personas, y la conducta va a salir de ahí dependiendo, alabado sea el nombre del Señor, cómo fue nuestra crianza, cómo fue nuestro desarrollo. Y todo el mundo tiene identidad, pero no necesariamente es la identidad que Dios quiere. Porque Pedro tenía una identidad y el Señor quiere cambiarle la identidad, aleluya, a su pueblo. Ese es el propósito, aleluya, por el cual Jesús le hace esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quiénes dicen vosotros que soy yo? Y por medio de revelación Dios se lo dijo a Pedro: tú eres el Cristo. No te lo reveló carne ni sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Ustedes han sido escogidos de parte de Dios, y desde hoy en adelante te digo que tú eres Pedro.
Era Simón, ahora él es Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre estas palabras la fundaré. ¿Sabe qué, hermano? La primera vez, aleluya, que se menciona la iglesia. La primera vez, aleluya, el inicio de la iglesia comienza así. De Jesús mismo dando, aleluya, identidad a un pueblo que había de seguirlo. Comenzando por Pedro. Pedro, me amas. Pedro, me amas. Pedro, tú sabes que te amo. Apacienta mi rebaño, apacienta mis corderos. En otras palabras, yo me voy, pero tú tienes que tener cuidado de todos estos. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahí surge el nacimiento de la iglesia como una nueva identidad que Dios nos da. El apóstol Pablo en un momento dado fue confrontado por un hombre, por un líder. Y ese líder le dice: ¿cómo tú te atreves a hacer estas cosas? Ir en contra, aleluya, de los mandatos de Roma para predicar a ese Cristo. Porque yo con una alta suma de dinero tuve mi ciudadanía. Y Pablo le dijo: pero yo la tengo de nacimiento. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Tú tuviste que comprarla, pero yo la tengo de nacimiento. ¿Sabe qué? Cada uno de nosotros como pueblo de Dios tenemos una ciudadanía que Dios nos otorga y un nombre con una nueva identidad. Oiga esto, hermano, desde que aceptamos a Cristo. Porque estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No nos podemos conformar a este mundo. Dice que el que hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Alabado sea el Señor. Quien reveló estas cosas en ese inicio del principio de la iglesia fue Dios mismo a Pedro. Bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y nadie llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Mi alma te alaba y mi alma te bendice, Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Dios. Pero esto ya había sido de antemano dicho por Dios. Cuando Jesús fue bautizado, dice la Biblia, que descendió una nube de luz sobre los que estaban allí. Y dice que una voz del cielo, aleluya, decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Alabado sea el nombre del Señor. En otras palabras, tiene mi aprobación. En otras palabras, lleva mi sello. En otras palabras, aleluya, tiene la identidad que yo le di. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo soy el que soy. Yo soy. Una voz del cielo escuchada por todos los que estaban aquí, confirmando, aleluya, la autoridad de Jesús, confirmando su identidad, revelada a Pedro. Y en el monte de la transfiguración, aleluya, sucedió algo similar. Jesús escogió, aleluya, de sus discípulos de confianza. ¿A quiénes? A los de siempre, a Pedro y los hijos de Zebedeo, Juan y Jacob. Subieron al monte y dice la Biblia que se transfiguró delante de ellos. ¿Usted ha visto a alguien transfigurado? Yo no lo he visto, pero yo creo que Jesús se transfiguró. ¿Cuántos lo creen? Yo no vi a Moisés bajar del monte con el rostro que le resplandecía, pero yo creo que Moisés bajó del monte con el rostro que le resplandecía. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Yo lo creo, aleluya. Y si Dios nos hace, aleluya, nos quiere hacer resplandecer en este mundo, en medio de esta pandemia, Dios lo hace. ¿Cuántos lo creen? Porque somos lumbreras suyas, somos pueblo suyo, aleluya, escogidos para buenas obras. Alabado sea el nombre de Jesús. Y todo lo queda ahí, hermano. Dios nos llamó para que diéramos testimonio de la verdad. Y dice la Biblia que Jesús, cuando fue bautizado, cuando fue llevado al desierto, vino con el poder del Espíritu Santo. ¿Y dónde entró? En una sinagoga. Y dice que allí enseñaba y la gente se maravillaba porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En otras palabras, esta enseña diferente.
arde nuestro corazón al escuchar su palabra. ¿Y sabe qué pasó? Parece que la gente estaba acostumbrada a escuchar palabrería, 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 hasta que llegó Jesús con una unción diferente, con una unción dada del Padre, con una unción de identidad, aleluya, de que venía del cielo, gloria al Señor. Y dice que en medio, aleluya, de la sinagoga se manifestó un demonio. Es porque se tiene que manifestar, porque se siente incómodo, hermano. Cuando se habla palabra con autoridad y unción y hay malicia, se manifiesta la malicia. ¿Sabe por qué? Porque hay que echarla fuera. Hay que echarla fuera, y para eso Dios dio la autoridad a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero tenemos que tener identidad. Nos enseña la palabra en el libro de los Hechos que había un tal Esceva, junto con sus 7 hijos, que acostumbraba a hacer exorcismo. Eran deambulantes, andaban por ahí haciendo exorcismo en distintos lugares. Y dice que vieron a un endemoniado y trataron de echar fuera el demonio en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio les habló y le dice: a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, y tú quién eres, quiénes son ustedes. Y dice que brincó sobre ellos de tal manera, aleluya, que huyeron heridos y desnudos, porque no tenían la autoridad de Dios. No tenían la autoridad de Dios. Porque Dios espera que nosotros usemos bien la autoridad, porque usando la autoridad, aleluya, somos representantes de Dios en este mundo, porque esa autoridad y esa identidad nos la ha dado nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Jesús. Hermano, si hay una manifestación demoníaca en su casa, usted tiene la autoridad para orar en favor de su familia. No tiene que buscar a nadie. No tiene que buscar a un exorcista, un sacerdote que eche agua bendita. Usted tiene la autoridad de Dios. Dios se la ha dado. Solamente confíe en lo que Dios, aleluya, le dijo en su palabra. Toda potestad, aleluya, es dada en cielo y tierra. Y yo os envío, aleluya. Yo los envío con poder de lo alto, para poner las manos sobre los enfermos y que sean sanados, para orar por el endemoniado y que queden libres. Eso es para el pueblo de Dios. Eso es para la iglesia. Hermano, pero tenemos que tener identidad. Tenemos que tener identidad porque, aleluya, somos representantes de Dios y de Cristo aquí en la tierra y hablamos en nombre de Cristo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Es una bendición que usted tiene, aleluya, que el mundo no tiene. El mundo sufre las consecuencias porque está solo, pero nosotros tenemos a Dios de parte de nosotros. Un Dios que obra, aleluya, en nuestras vidas en una forma poderosa, independientemente lleguen cosas a nuestras vidas que no comprendamos. Más adelante Dios nos va a iluminar, nos va a dar a entender el porqué, aleluya, y eso nos va a ayudar a crecer y a recibir a otros en las mismas circunstancias, aleluya, y tener respuestas adecuadas para darle gloria al nombre del Señor, porque una palabra sazonada por el Espíritu Dios nos va a dar para bendecir a alguien. ¿Cuánto puede alabar a Dios? Dios le dijo a Abraham, jurando por sí mismo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso lo incluye usted y me incluye a mí. La bendición de Dios es sobre usted, sobre su casa. Así es que no dude de la bendición de Dios, de lo que Dios es capaz de hacer por usted, porque Dios siempre es propicio a nuestras necesidades. Alabado sea el nombre del Señor. Si nos pasan cosas que no comprendemos, no entendemos, vamos a seguir adelante, vamos a dar un paso más. Después de ese paso vamos a dar otro, vamos a dar otro. Cuando abrimos los ojos hemos caminado una milla extra, conforme a lo que Dios demanda de nosotros, y Dios dice: acto, aleluya, pero va a ser propicio a mi necesidad. Santo Dios nos quiere bendecir, hermano, pero no podemos perder en medio de la persecución, en medio de la situación que estamos viviendo, nuestra identidad. Hubieron 3 jóvenes hebreos que fueron llevados en contra de su voluntad a Babilonia, y allí determinaron no servir a otro Dios sino a su Dios. Aunque le cambiaran los nombres, aunque le cambiaran su cultura, aunque le cambiaran, aleluya, y los apartaran de sus seres queridos, gloria al nombre del Señor, dice que estaban firmes en quien habían creído.
Y allí hicieron la imagen, aleluya, para ser adorada. Y dijeron, mira, no vamos a adorar independientemente, Dios nos ayude o no. El Dios que tenemos nos puede librar, pero no importa, si no nos libra, no adoraremos esta estatua. Sus convicciones no se las pudieron alterar, alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque tenían identidad. Tenían identidad, una identidad, aleluya, la cual llevaba donde quiera que iban, aunque fueran llevados en contra de su voluntad. Y en medio de la persecución, en medio de la amenaza, mantuvieron su integridad. Y Dios los bendijo. De tal manera que Nabucodonosor dice, el que no sirva al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, van a ser hechos pedazos y sus casas convertidas en muladas. Fíjense, hermano, como una actitud hacia nuestro Dios, hacia el Dios que nos dio esa identidad, aleluya, con la cual la respalda por medio de su espíritu, es capaz, aleluya, de hacer cosas maravillosas. ¿Y sabe qué? Si analizamos la historia, Dios no los libró. Dios los dejó que fueran al horno. Usted sabe todo lo que quizás ellos clamaron para no ir al horno, pero Dios les permitió ir al horno, porque en el horno Dios se iba a glorificar juntamente con ellos. Porque dice la Biblia que lo que se quemó, aleluya, fueron las ataduras. Y hay veces que tenemos que permitir que las ataduras se quemen. Aleluya, dice que se paseaban en medio del horno. No solamente los tres, sino los cuatro, porque había uno semejante al Hijo de los dioses. Aleluya, salgan, salgan, yo quiero conocer a ese. Alabado sea el nombre del Señor. El que no sirva al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, van a ser hechos pedazos y sus casas compartidas en lugar. Había una orden directa, no de parte de Jehová, sino de parte de Nabucodonosor, el emperador en ese tiempo. Alabado sea el nombre de Jesús. A ese punto Jehová es capaz de cambiar las cosas cuando nuestra actitud hacia Él, aleluya, es valorizar lo que hemos recibido de parte de Él, es valorizar nuestra identidad. No pierdas tu identidad, que nada ni nadie. ¿Sabe por qué? Porque fuiste comprado a precio de sangre. Dice la Biblia, aleluya, ay de aquel que cayera en las manos de un Dios vivo. Ay del que tuviera por inmunda la sangre del pacto y pisoteara al Hijo de Dios. No hay forma, hermanos, aleluya, de que alcancemos, aleluya, la presencia de Dios y menospreciamos lo que Cristo hizo por nosotros. Tenemos que valorizar, aleluya, el sacrificio de Cristo, que es el que nos ha puesto, aleluya, en la posición en que estamos, como hijos de Dios. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir que donde esté nuestro hermano mayor, ahí vamos a estar nosotros. ¿Cuántos alabamos al Señor? Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Dios. Mira, hermano, ustedes saben que del hijo de Abraham, o sea, Isaac, nacieron dos hijos. ¿Cuáles eran esos dos hijos? Esaú y Jacob, ¿verdad? Dice que había una lucha en el vientre de Rebeca, una lucha, y Rebeca fue y consultó a Jehová y le dijo, pero ven acá, ¿qué es esto? Hay una pelea entre mi vientre. Y Jehová le dijo, es que hay dos naciones ahí luchando, dos naciones que se van a desarrollar desde tus entrañas, y el mayor servirá al menor. Por eso nació Esaú primero, velludo, y nació Jacob agarrado, aleluya, del cancañal de su hermano, dando a entender que querían hacer ¿qué? Primero. Y dice la Biblia que en un momento dado, cuando crecieron los muchachos, Esaú era diestro en la casa y cazaba y preparaba guisado, a su padre le gustaba, era el favorito de su padre. Pero Jacob era quieto en tienda, viendo novelas turcas con su mamá, cocinando. Dice que le encantaba, ¿verdad? Lo que cocinaba, lo que aprendió a cocinar con su madre. Así que uno era quieto y otro era activo. Y usted dice, bueno, yo entiendo que el activo es el que es, pero Dios ve las cosas diferentes. El que no es activo, el que es quieto, era el que tenía el deseo de ser activo, gloria al Señor. Y el que era activo llegó cansado y vio que Jacob había hecho un potaje, un guisado, y dijo, dame de ese guisado que estoy cansado. Y Jacob, que su nombre lo justifica, le dijo, véndeme en este momento tu primogenitura. Y él le dijo, ¿para qué yo la quiero si me voy a morir como quiero? Ah, pues júramelo en este día.
dándole honor a su nombre de usurpador. Y dice que le juró en aquel día y se comió, alabado sea el Señor, y su nombre fue cambiado por Edom. ¿Qué quiere decir Edom? Edom quiere decir rojo, rojizo, porque así era, como una pelliza. Gloria al Señor. Eso lo dice la palabra, gloria al nombre del Señor. Cuando ves el desierto de Edom y el sol se pone, usted ve eso rojizo. De esa misma manera ese muchacho, rojizo. Alabado sea el nombre del Señor. Le gustó el guiso rojo. Y dice que menospreció su primogenitura. Su primogenitura determinaba su identidad. Y dice la Biblia que la menospreció. Menospreció, aleluya, su identidad. Pero aquel que la anhelaba, aleluya, Dios le permitió que aunque fuera por engaño, la tuviera. Este la merece más. Este se ve que va a ser más activo. Este es listo. Aleluya. Dice la Biblia que los hijos de este mundo son más astutos, más sagaces con el trato a los demás que la iglesia, que los hijos de Dios. ¿Sí? Son más astutos, hábiles. Y entonces Jesús trae una enseñanza en base al mayordomo infiel. ¿Qué hacía el mayordomo infiel? Bueno, su amo lo cogió disipando sus ganancias, sus bienes. Y sabía que iba a perder su posición. ¿Sabe qué hizo? Buscó la lista de todos los que le debían a su amo y le dijo: ¿cuánto tú debes a mi amo? 100 barriles de aceite. Siéntate aquí, pongo 80. Pon del otro: ¿cuántas medidas de harina le debe a mi amo? 80. Siéntate, con 40. El hombre llevó una lista y favoreció a todos, aleluya, a todos los que le compraban a su amo. ¿Sabe para qué? Para que cuando lo votaran, algunos de ellos lo recibieran en su casa. Gloria al Señor. Y dice que alabó el amo al mayordomo infiel por ser sagaz. Y ahí es que surge la palabra dicha por Jesús mismo: más sagaces son los hijos de este mundo en el trato con los demás que los hijos del mundo. Hay veces que nos falta a nosotros la sabiduría para poder entrar, para poder llevar el mensaje, para poder ser un representante de Dios, para poder mostrar la identidad que Dios nos ha dado. Alabamos el nombre del Señor. Cuando Pablo entraba a Atenas, ¿qué fue lo primero que vio? Un mensaje que decía: al Dios no conocido. ¿Sabe qué? Se agarró de ahí. Qué lindo, ¿verdad? Cuando Dios da idea, cuando Dios ilumina. Allá le preguntaron qué nuevas enseñanzas trae. Él dijo: bueno, yo vengo a hablarle de ese Dios que ustedes dicen ahí. El Dios no conocido, que creó el cielo, el universo, las constelaciones, que hizo todas las cosas. Y ustedes le adoran aún sin conocerlo. Alabado sea el Señor. Qué forma de introducir, ¿verdad?, una enseñanza con astucia. Y Pablo la mostró en ese momento. Porque Pablo era un hombre que no se desenfocaba. Era un hombre que agarró, aleluya, el arado y no lo soltó. Alabado sea el Señor. Porque cuando tuvo aquel encuentro con Cristo, él llevaba una identidad, pero una identidad errónea. Porque Jesús lo había dicho: llegará el día en que vendrán gente y os matarán. Y pensaba que estaba viniendo justo ahí. Así que venía entre Saulo acabando con todo y mató a Esteban. Dio su voto, guardó su ropa. Pero una vez tiene Saulo, tiene encuentro con Cristo, su vida cambió. Cuando cayó, dice que escuchó una voz del cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa hacer tal cosa contra el aguijón. Dice que cuando se paró, preguntó: ¿quién tú eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y sabe qué le dijo? ¿Qué tú quieres que yo haga? Pues mira, entra a la ciudad, a la calle que se llama derecho, casa de Simón. Allí se te dirá lo que debes hacer. Dice que estuvo 3 días sin comer y sin beber. Allí Dios se le reveló y envió un hombre llamado Ananías para que fuera y orara por él y recibiera el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y una vez recibe el Espíritu Santo, su identidad fue otra. Aleluya. Un hombre que se agarró de Dios hasta la muerte. ¿Y sabe qué decía? El morir es ganancia. ¿Cuántos se atreven a decir eso? El morir es ganancia. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que pasa hoy en día? Que nadie quiere ganar. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos da la bendición de entrar a esa presencia y la podemos. Usted se imagina a alguien que esté entrando al cielo y usted esté orando por él y el cuerpo vuelva abajo. ¿Usted cree que esa persona va a ser como usted? ¿Qué usted
Usted piensa, analice esto. Hay alguien que está gravemente enfermo, es mayor de edad, y murió y está entrando al cielo. Y usted, en su deseo de que viva, el cuerpo, vuelve al alma al cuerpo. ¿Qué usted cree que piensa esa persona? Me han hecho volver. Estuve cruzando la meta, aquello por lo cual siempre he luchado. Mas, sin embargo, me han hecho volver. Hermano, hay veces que hay que dejar ir a la gente, porque es natural. Está establecido por Dios para con los hombres que mueran una vez y después del juicio. Si hay alguien que lo que va es evitarle dolor aquí en la tierra porque quiere ir a la presencia de Dios, vamos a dejarlo que se vaya. Mira, yo tengo a mi mamá con cáncer. Con cáncer. Mi papá murió hace 2 años con Alzheimer, 2 años y pico. Mi mamá tiene cáncer, está bien avanzado. Si Dios se la lleva, pues mira, no es por lo que ella está luchando, no es por lo que ella está orando, no es la meta. Yo me voy a molestar con Dios. ¿Qué voy a hacer yo? Pedirle a Dios, dale más para que siga sufriendo. Mira, si creemos que la meta es la presencia de Dios, pues vamos a... Yo sé que ella se va a regocijar cuando llegue allí. No va a haber más llanto, dolor ni sufrimiento. Y eso hay que verlo en términos espirituales. Porque a veces que el egoísmo nos copa. Y queremos ver a la persona. Y sufriendo aquí. Y el laboratorio aquí. En los médicos aquí. Crucificado aquí. Pero Dios quiere verlo de su presencia. Porque dice que es estimada delante de Jehová la muerte de sus santos. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Esaú menospreció su primogenitura, que lo llevaba a tener una identidad nueva delante de Dios. Y al primogénito se le daba el doble de todo. Pero ¿sabe qué? Cuando vino entre su padre para recibir la bendición, ya su hermano se la había tumbado. Porque el que no quiere la responsabilidad de la primogenitura, el que no quiere esa identidad, Dios tampoco le otorga la bendición. Dice que Jacob se llevó las dos, porque Dios vio que aunque fuera por engaño, no solamente quería la responsabilidad, Dios dijo, este hay que darle la bendición. Lo bendije, dijo Isaac, y será bendito. Y le dijo a Esaú, tú servirás a tu hermano, porque el mayor servirá al menor conforme a la palabra. Si vamos a ver el contraste de esta historia, vamos a analizar un relato impresionante para mí. Acab, rey de Israel, en Samaria, un momento dado se levantó y fue donde Nabot, en Jezreel, donde Nabot tenía una viña, y le dice, véndeme tu viña o yo te la cambiaré por una mejor porque está cerca de mi casa. ¿Sabe qué le respondió Nabot? Líbreme Jehová que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Líbreme a mí que yo por medio de esa heredad yo te dé a ti, aleluya, mi identidad. Era el rey a quien se dirigía, pero a él no le importó, porque él vio la importancia de la heredad que te lleva a tener una identidad, aleluya, por la cual tú tienes que pelear, por la cual tú tienes que luchar. Aunque te cueste lo que te cueste, no pierdas tu identidad. Esa identidad te la dio Dios. Y estás identificado donde quiera que tú vas. Y esa identidad es la que te va a ayudar al cielo, llevar al cielo. Aleluya. Este hombre, en contraste con Esaú, dijo, no te venderé, ni te negociaré mi heredad. Líbreme de paz. Pero siempre hay alguien que está presto. Dicen que Jezabel, esposa del rey Acab, le dice, mira, no te entristezcas, come, levántate, alégrate que yo te la voy a entregar. ¿Quién era Jezabel? Hija de un Baal, de un rey de Baal, de un hombre despiadado, de un hombre perseguidor del pueblo de Dios. El problema de Acab fue que hizo el yugo desigual, hizo parentesco, y eso lo llevó, aleluya, a la ruina. La mujer lo arruinó, porque ¿a quién iba a representar la mujer si no lo padre? Si el papá de ella era un rey. Así es que vemos cómo un hombre menosprecia su primogenitura, su identidad, y vemos cómo otro la defiende con su vida. ¿En cuál estamos nosotros?
Podemos perder la identidad por darle poca importancia a lo que vimos aquí. Podemos perder la identidad por mentir, Ananías y Zafira. Podemos perder la identidad por lo que vemos, que vio David cuando estaba en el palacio, una mujer bañándose. Podemos perder la identidad por lo que vio en nuestros ojos. ¿Qué oyó Eva? ¿Qué escuchó Eva? A la serpiente diciendo, no morirás, sino que tendrás sabiduría. Podemos perder la identidad por lo que hablamos. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que lo que hablamos es lo que nos condena o nos justifica delante de Dios, porque toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué puede hacer que perdamos la identidad? El orgullo que hizo caer a Satanás. El querer ser igual a Dios. ¿Qué puede hacer que perdamos la identidad? El jugar con Dios. Con Dios no se juega. Sansón, uno de los jueces, jugó con Dios. ¿Y sabe qué? El jugar con Dios le tocó el perder la identidad y perdió sus ojos físicos. Ya había perdido los espirituales, perdió sus ojos físicos, hermano, pagó las consecuencias y perdió también la vida. Así es que yo les digo que esta mañana, hermano, no pierdas tu identidad. Valora lo que Dios te dio. Independientemente de lo que estemos viviendo, lo que esté pasando a nuestro alrededor, entendamos o no, vamos a mantenernos